¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arbolada Sagrada. En este video vamos a seguir con nuestra serie de un excelente libro llamado El Testimonio de Wilford Woodruff, El Desarrollo de la Doctrina del Templo, escrito por Jennifer Ann Mackley. Vamos a aprender bastante información de primera mano de Wilford Woodruff sobre el templo en esta lectura del libro. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Aprovechen, hermanos, y vean los otros videos que se encuentran aquí para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. De hecho, en este libro, o mejor dicho, en esta serie, ya llevamos 4 videos. Este es el quinto video para ustedes. Ahora vamos a leer el capítulo 4 del libro Desarrollo de la Doctrina del Templo. Espero que les guste. El capítulo 4 se llama Bautismos por los muertos y rebautismos. Al igual que otros conversos, el deseo de Wilford de compartir las bendiciones del Evangelio restaurado con sus familias abarcaba no solo a los que vivían, sino también a los que ya habían fallecido. Las revelaciones recibidas en Kirtland hicieron posible que los santos brindaran la oportunidad de la salvación a sus seres amados al otro lado del velo. No obstante, la predicación del Evangelio a seres queridos que se encontraban en el mundo de los espíritus no iba a ser efectiva a menos que se efectuaran las ordenanzas salvadoras por ellos. Fue en Nabú donde el Señor reveló la manera de hacer dichas ordenanzas y de cómo los vivos podrían actuar en representación de los muertos. En 1842, José Smith enseñó a los santos que si podemos bautizar a un hombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la remisión de sus pecados, de igual manera tenemos el privilegio de actuar como agentes y ser bautizados por nuestros antepasados, quienes no pudieron aceptar el Evangelio o la plenitud del mismo. También, hablando a los incrédulos, José dijo, es igual de increíble el hecho de que Dios salve a los muertos y que los reviva también. Bautismo vicario. Wilford, junto con otros 7 miembros del Quórum de los 12 apóstoles, estaban sirviendo una misión en Inglaterra en agosto de 1840, cuando José Smith dio su primer discurso público en cuanto al bautismo por los muertos. Phoebe estaba presente cuando José explicó a detalle dicha doctrina durante la conferencia general del 5 de octubre de 1840, y al día siguiente, Phoebe escribió una carta para compartir las maravillosas noticias con Wilford. En su carta, describió el bautismo por los muertos como carne dura, una de esas doctrinas extrañas que José había sacado a la luz. Sin embargo, dijo que lo había explicado de manera simple y que era consistente con el Evangelio. Phoebe hizo una pregunta sencilla. Escribió, ¿cómo se puede bautizar un espíritu? ¿Por qué no delegar a un amigo en la tierra para que lo haga por ellos? Y añadió que según las instrucciones de José, miembros de la iglesia podían bautizarse por cualquiera de sus familiares, padres, abuelos, hermanos, hermanas, hijos, tías o tíos, quienes no tuvieron el privilegio de recibir el Evangelio, pero no se podían hacer por conocidos a menos que enviaran un espíritu ministrante a sus amigos en la tierra. Phoebe mencionó una enseñanza de José diciendo que en el momento en el que los santos se bautizan por sus seres amados, sus espíritus son liberados de la prisión y que los santos podrían reclamarlos el día de la resurrección y traerlos al reino celestial. La doctrina fue aceptada por los santos con entusiasmo. Tendrían que ser bautizados y ser confirmados de manera separada por cada persona
y Phoebe escribió que iban en multitudes, y algunos se bautizaban vicariamente hasta 16 veces. Ciertamente cientos se bautizaron en el río Mississippi y otros arroyos cercanos a Nauvoo por sus familiares y amigos fallecidos. José Smith compartió con mucha naturalidad la doctrina y su desarrollo con los apóstoles en Inglaterra por medio de una carta escrita por su propia mano el 15 de diciembre de 1840, suponiendo que los apóstoles ya habían escuchado la noticia de su anuncio a través de amigos o familiares, tal como era el caso de Wilford, quien se había enterado gracias a Phoebe, su esposa, y sabiendo que quizás habían surgido preguntas al respecto, tomó a bien escribir y explicarla a detalle. José sabía que el bautismo por los muertos se había practicado en la antigüedad y tenía un conocimiento independiente de la doctrina. Primero, citó a Pablo en 1 Corintios 15, 29, aludiendo a la referencia que se hace al bautismo por los muertos, tratando de comprobar la doctrina de la resurrección. Posteriormente, al final de su carta, declara lo siguiente: los santos tienen el privilegio de bautizarse por aquellos familiares quienes habrían recibido el Evangelio por medio de la ayuda de aquellos que han sido comisionados para predicarles el Evangelio en la prisión espiritual. Sin expandir en el tema, no tengo duda de que ustedes reconocerán su consistencia y sabiduría. Presenta el Evangelio de Jesucristo en una escala más amplia de lo que muchos han recibido. Wilford reconoció la sabiduría y la consistencia de los bautismos por los muertos y expresó que en el momento en que se enteró, su alma saltó de gozo. La doctrina del bautismo vicario fue evidencia para Wilford de que Dios era un ser razonable, sabio, justo, y que poseía los atributos más elevados, sabiduría y conocimiento consistentes con el amor, misericordia, justicia y juicio. Consecuentemente, Wilford amaba al Señor más que nunca. Más adelante testificó que la revelación era como un rayo de luz que venía del trono de Dios y que permitió que nuestras mentes pudieran contemplar un campo tan vasto como las eternidades. En el pasado, Wilford había escuchado doctrinas de otras fuentes, con las cuales no estaba de acuerdo en cuanto a la salvación de aquellos que no tuvieron la oportunidad de aceptar el Evangelio en su vida. No había quedado satisfecho con las doctrinas enseñadas por otros, por la razón de que había millones de personas que fallecieron sin ser bautizados y por lo tanto no deberían ser castigados por no obedecer una ley que no conocían. La restauración del Evangelio hasta ese momento era tal y como Wilford anticipaba que sería, un reflejo de la expiación de Jesucristo, donde los santos podían actuar vicariamente para satisfacer la ley de la justicia. El principio de la obra. Wilfred sintió que todas las piezas finalmente estaban en su lugar. El bautismo por inmersión para la remisión de pecados y el bautismo del Espíritu son piezas fundamentales para ser aceptado en la iglesia de Dios sobre la tierra y para entrar en el reino de Dios en los cielos. Por tanto, las verdades del Evangelio deben enseñarse a todas las personas, con el fin de que tengan la oportunidad de creer y aceptar las ordenanzas salvadoras. Wilford sabía que Dios no hace excepción de personas. Por tanto, no daría el privilegio de aceptar el Evangelio a una generación y no a otras. Los que murieron sin conocer la ley y no tuvieron la oportunidad de aprender en cuanto al Evangelio en la carne, no serían responsables ante Dios por no haber obedecido, ni estarían bajo condenación por rechazar una ley que nunca vieron ni entendieron. Wilfred confiaba en que tales individuos serían enseñados en el mundo de los espíritus. Sus familiares en la tierra tendrían el privilegio y la responsabilidad
de hacer las ordenanzas necesarias por ellos, para que puedan ser juzgados según los hombres en la carne, es decir, en vida, y según Dios en espíritu. El llevar a cabo esta obra por los espíritus en la prisión era algo vital, ya que se necesita lo mismo para salvar a un muerto que nunca recibió el evangelio que lo que se necesita para salvar a un vivo. Y todos los que han fallecido sin el evangelio tienen el derecho de esperar que una persona viva efectúe esta obra por ellos. Inmediatamente los santos comenzaron a escribir cartas a sus familias solicitando información de parientes fallecidos y empezaron a compilar listas de todos aquellos por los que harían la obra vicaria. Al principio, la instrucción de José era que los miembros de la iglesia representaran a sus familiares fallecidos, pero añadió que también podían bautizarse por personas con las que tuvieran una profunda amistad. También inició una tradición que usaría en ordenanzas vicarias futuras, al anunciar que cada hombre que se haya bautizado y sea parte del reino tiene el derecho de bautizarse por otros que ya hayan pasado al otro lado del velo. Por lo tanto, solo aquellos que califican para hacer la ordenanza para sí mismos pueden hacer ordenanzas en representación de otros. Los registros bautismales de este periodo contienen información como la fecha, el nombre tanto de la persona por la que se había hecho la ordenanza, como el de la persona que hizo la ordenanza y también el parentesco entre la persona fallecida y la persona que lo representaba. La mayoría de los bautismos por los muertos eran por familiares y muy pocos se bautizaban por amigos con los que tuvieron una relación cercana o por alguien a quien respetaban mucho. Por ejemplo, el hermano de José Smith, Don Carlos, se bautizó por George Washington. Sarah M. Cleveland se bautizó por Martha Washington. Stephen Jones por Thomas Jefferson y George Adams por John Adams. En los bautismos de los que no eran parientes, el parentesco en los registros indicaba que eran amigos. Por otra parte, había algunos que se les había catalogado como amigos, pero en realidad eran familiares. Por ejemplo, cuando Wilford y Phoebe se bautizaron vicariamente en 1844, Wilford escribió lo siguiente: me dirigí al río acompañado por la señora Woodruff para bautizarme por algunos amigos fallecidos. Ese día George A. Smith los bautizó y Willard Richards los confirmó. Las ordenanzas fueron hechas por 5 parientes de las familias Hart, Thompson, Carter y Woodruff. Revelación refinante. Aunque el requisito del bautismo era absoluto, tuvieron que pasar años para la refinación de la administración de las ordenanzas. Al reflexionar en dicha realidad, Wilford explicó: no se reveló todo a la vez, sino que el Señor le mostraba al profeta un principio y la gente actuaba de acuerdo al principio según su entendimiento. No se revelaba el principio en su gloria y perfección. Más bien, tan pronto se revelaba, el pueblo se esforzaba por obedecerlo. Añadió que a causa de su optimismo por el privilegio de actuar por sus familiares, no esperaban para saber cuál sería el resultado o qué consecuencias habría. Este es un adelanto de lo que sería un ciclo en el que se recibía revelación en cuanto a una doctrina en particular, la implementación y observancia de los principios por parte de los santos y la cuidadosa consideración de experiencias, lo cual llevó a líderes de la iglesia a buscar revelación adicional. Por ejemplo, a pesar de que los bautismos vicarios se habían llevado a cabo bajo la autoridad del sacerdocio, no todos los bautismos habían tenido testigos, ni se habían registrado.
Esto cambió después que Dios revelara la importancia de tener testigos en las ordenanzas. Las cartas enviadas por José Smith a los santos en 1842, las cuales ahora forman parte de Doctrina y Convenios, detallan que todos los bautismos por los muertos deben tener testigos quienes den testimonio de la validez del registro, a fin de que todo lo que registréis sea registrado en los cielos y se guarden en memoria de generación en generación. Más adelante ocurrió otro refinamiento después de que se decidiera que los hombres solo podían representar a familiares varones y las mujeres solo a mujeres. Wilford recuenta que al principio él y otros se habían bautizado por ambos, familiares que eran hombres y mujeres, pero después obtuvimos más luz al respecto, y el presente Young enseñó que los hombres deberían atender las necesidades de los hombres que hayan fallecido en su familia y las mujeres debían ocuparse de las mujeres, manifestando el orden en el cual se debían administrar aquellas ordenanzas que ya se habían revelado. También nos enseña que estamos todos en una escuela en la cual aprenderemos cosas nuevas a menudo. Como ejemplo, en agosto de 1844, Wilford y Phoebe repitieron los bautismos vicarios que habían efectuado en 1842. Tras registrar las ordenanzas en su diario, explicó que se tenían que bautizar de nuevo. Como consecuencia de que no había un registro oficial por los mencionados bautismos, y había mujeres que se habían bautizado por hombres, lo cual no es reglamentario. El motivo del cambio en cuanto al género no se anunció hasta que hubo nuevas ordenanzas reveladas que anunciar. A medida que los santos representaban a sus antepasados en todas las ordenanzas vicarias, fueron entendiendo que a pesar de que una mujer se podía bautizar por un antepasado varón, no podría representarlo en el resto de las ordenanzas tales como la ordenación al sacerdocio, la investidura o la ordenanza del sellamiento. Brigham Young enseñó, sería muy extraño el ser llamados a comenzar una obra que no podamos terminar. Por consiguiente, las hermanas deben bautizarse solamente por personas de su mismo sexo. De esta manera, un hombre comenzaría y terminaría todas las ordenanzas necesarias: bautismo, confirmación, ordenación, lavamientos, unciones, investiduras y sellamientos, en el nombre de otros hombres, y una mujer haría lo mismo por otras mujeres. Se debe construir otro templo. En agosto de 1840, el mismo mes en que José Smith enseñó en cuanto al bautismo por los muertos por primera vez, los santos empezaron a hacer planes para la construcción de un nuevo templo. La primera presidencia emitió una carta a los santos en el extranjero que decía: es necesario levantar una casa de oración, una casa de orden, una casa de adoración a Dios, en la que se puedan efectuar las ordenanzas necesarias, según su voluntad divina. Posteriormente, se dieron a la tarea de encontrar una cantera de piedra y eligieron a William Weeks como arquitecto. Justamente al principio de los preparativos para la construcción del templo hubo una nueva revelación el 19 de enero de 1841, 4 meses después de que los primeros bautismos vicarios se llevaron a cabo. El Señor declaró que la ordenanza del bautismo por los muertos debía efectuarse en su casa, en una pila construida especialmente con ese propósito. El Señor también dijo que aceptaría bautismos vicarios efectuados en ríos o arroyos hasta que se completara el templo. Tras compartir la nueva revelación con los santos, José Smith hizo hincapié en la necesidad imperiosa de construir un templo en el que se pudieran ejercer todas las funciones del sacerdocio y donde se pudiera recibir instrucción divina y sagrada de Dios. Pidió a los santos que concentraran sus energías
en aquellas cosas que son de vital importancia para esta y futuras generaciones. El entusiasmo de los santos y su fe en la salvación de todos los hombres se manifestó al poner inmediatamente manos a la obra en una tarea monumental. La ciudad estaba dividida en 4 barrios y era requerido de todos los hombres el diezmar su salario o mano de obra, trabajando un día de cada 10, y las mujeres aportaban proveyendo alimentos, ropa y materiales para los obreros. A pesar del hecho de que a duras penas luchaban por construir sus propias casas y por atender a los miles que estaban reunidos en Nabú, comenzaron la excavación para sentar la fundación en el sótano el día 18 de febrero de 1841 y la completaron en 10 días. En un periodo de 7 semanas, ya habían levantado las paredes principales del sótano al nivel del suelo, utilizando piedras con un grosor de 1,5 metros. En ese entonces, la población de Chicago era de menos de 6,000 habitantes y se estima que asistieron alrededor de 10,000 personas a la ceremonia de la piedra angular el 6 de abril de 1841. En julio, William Weeks inició la construcción de una pila de madera que se utilizaría temporalmente mientras se terminaba la pila de piedra. El diseño reflejaba el modelo de un océano como en el templo de Salomón, el cual estaba colocado sobre los lomos de los 12 bueyes que representaban a las 12 tribus de Israel. En agosto, Elias Fordham comenzó a esculpir los 12 bueyes sobre los que la pila descansaría. Salvadores en el monte de Sión. Al regreso de Wilford y los apóstoles de Inglaterra en octubre de 1841, solicitaron a José que les diera más instrucción en cuanto a la doctrina del bautismo por los muertos, ya que deseaban saber cómo llegar a ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a sus familiares a unirse al reino de Dios. Citando la profecía de Abdías, José les enseñó que la única manera en la que el hombre puede llegar a ser un salvador en el monte de Sión es a través del bautismo por los muertos. También ratificó que la fe, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión y la recepción del Espíritu Santo eran necesarios para lograr la salvación individual. El servir en representación de familiares para llevar a cabo su bautismo significaba que estaban participando activamente en ritos de salvación por sustitución. No obstante, José recalcó que aunque se requería que hombres y mujeres sobre la tierra llevaran a cabo la ordenanza, era la aceptación de las verdades del Evangelio lo que salvaría a aquellos por quienes se hacían las ordenanzas. El 3 de octubre de 1841, 10 meses después de que el Señor revelara que la ordenanza del bautismo por los muertos se debe efectuar en su casa, José anunció que no iban a aceptar más bautismos por los muertos hasta que se pudieran realizar en la pila bautismal del templo. La pila ya terminada tenía dimensiones de aproximadamente 5 por 3,5 por 2 metros. Fue colocada sobre los 12 bueyes y fue dedicada el 8 de noviembre de 1841. 2 semanas después, la pila bautismal estaba preparada para la recepción de los candidatos. El 21 de noviembre, Wilford registró 40 bautismos por personas fallecidas en esta, la primera pila, creada con un propósito maravilloso en la última dispensación. Wilford ayudó a confirmar a todos los que se habían bautizado y expresó que fue una experiencia verdaderamente interesante. Para poder actuar en el nombre de otras personas, los santos debían prepararse y permanecer dignos de poder entrar en la casa de Dios.
El pago de un diezmo íntegro era un requisito para poder hacer bautismos en el templo de Nabú. Por lo tanto, para poder bautizarse por los muertos, los vivos debían estar en la altura de sus propios convenios bautismales. El bautismo por los muertos se consideraba como un nuevo bautismo para la persona que representaba a un familiar fallecido. Los certificados bautismales de esa época indicaban que la persona que se bautizaba por los muertos renovaba sus propios convenios con Dios. Palabras como para la remisión de tus pecados o para la renovación de tus convenios fueron añadidas a la ordenanza. Después de haber bautizado alrededor de 100 personas el día 7 de mayo, Wilford registró que los había bautizado para la remisión de sus pecados, la sanación del cuerpo y por los muertos. Bautismos para la salud y para sanar. El principio de los bautismos por los muertos en la nueva pila bautismal en 1841 dio paso a otro tipo de bautismo, el bautismo para sanar o para restaurar la salud. Al igual que con la renovación de otras ordenanzas que conectan a la iglesia restaurada con la iglesia antigua, el precedente canónico que José Smith mostró para esta práctica se encuentra en el Antiguo y Nuevo Testamento. El vínculo entre el agua o lavamiento y la sanación es evidente en la instrucción de Eliseo a Naamán de que se lavara en el río Jordán. También la instrucción del Salvador al hombre ciego de que se lavara en el estanque de Siloé. La primera referencia escrita que alude a los bautismos de sanación en Nabú se encuentra en una epístola del Quórum de los Doce. En octubre de 1841, poco después de su regreso de la misión en Inglaterra, Wilford y el resto de los apóstoles redactaron una epístola para los santos que estaban fuera de Nabú, en la cual hacían hincapié en la importancia del templo y solicitaban la ayuda de los santos para completarlo. Su carta hacía mención de los poderes sanadores del estanque de Bethesda. Una parte decía, ha llegado el momento en que el gran Jehová tendrá un lugar de descanso sobre la tierra, una morada para sus elegidos, donde su ley será revelada y sus siervos serían investidos de lo alto, donde los santos puedan efectuar bautismos por familiares fallecidos, un lugar resguardado por ángeles ministrantes, como en tiempos antiguos, para que cuando el enfermo se sumerja en sus aguas, sea sanado. El primer milagro registrado de una sanación ocurrió durante la dedicación de la pila bautismal del templo el 8 de noviembre de 1841. Samuel Rolfe estaba presente en la dedicación y tenía una infección en un dedo, la cual los doctores le habían dicho que no sanaría durante varios meses. José Smith le prometió a Samuel que su dedo sanaría si se lavaba las manos en la pila. Samuel lo hizo y en menos de una semana su mano estaba totalmente sanada. A pesar de que el lavamiento no había sido un bautismo, se inició la práctica que duró más de 80 años, de usar las pilas bautismales del templo para la sanación y restauración de la salud. Bautismo para la remisión de pecados. Entre 1841 y 1842 hubo una iniciativa comprensiva de reformación en la iglesia en Nauvoo. José Smith y los líderes de la iglesia exhortaron a los santos a bautizarse de nuevo para la remisión de sus pecados y para renovar los convenios que habían hecho. Cabe mencionar que no era la primera vez que se repetían bautismos para la remisión de pecados. La práctica de repetir bautismos para el perdón de los pecados
se inició poco después de la organización de la iglesia. El primer registro de un bautismo repetido para la remisión de pecados es de David Johnson, que se llevó a cabo el 7 de mayo de 1832. En la mayoría de los casos, los bautismos no se efectuaban por pecados específicos, más bien para la remisión de todos los pecados. Los bautismos repetidos no eran considerados necesarios para la salvación. Eran simplemente una indicación pública de un compromiso personal. En su diario, Wilford registró cientos de bautismos repetidos y los colocó junto con discursos que hablaban del tema. Por ejemplo, el 20 de marzo de 1842 escribió que José Smith enseñó en cuanto a la importancia del bautismo y que después exhortó a la congregación a que oraran para recibir el Espíritu y que fuesen más humildes. Posteriormente, se dirigieron a un río para efectuar la ordenanza. José bautizó a 80 individuos en esa ocasión en el río y ayudó a confirmarlos. El mismo día, Wilford, acompañado por otros miembros del Quórum de los 12, bautizaron a otras 80 personas en la pila bautismal del templo. Una semana después, el 27 de marzo de 1842, Wilford volvió a bautizarse para la remisión de sus pecados. El mismo día, el profeta José enseñó del tema del bautismo para la remisión de pecados. Después de la reunión, la congregación se dirigió al río Mississippi, donde José bautizó a todos los que le acompañaron, incluso a Wilford. De esta experiencia, Wilford escribió que era un privilegio el volverse a bautizar para lavar sus pecados, al igual que lo había hecho 9 años atrás, cuando se unió a la iglesia. El próximo mes, durante la conferencia de la iglesia, en el mes de abril de 1842, José Smith estableció un precedente para las generaciones futuras, declarando que los bautismos por los muertos y para sanar deberían efectuarse en la pila del templo, y que los bautismos de los que se unen a la iglesia y bautismos repetidos podían efectuarse en ríos. Wilford hace referencia al hecho de que se bautizó en múltiples ocasiones y que a través de los años bautizó a muchos para restaurarles la salud. Tanto Wilford como Brigham Young fueron bautizados al menos en 6 ocasiones. Adopción en la familia de Dios. Aquellos individuos que aceptaron el Evangelio de Jesucristo por medio del bautismo entendían que el bautismo en el agua era para la remisión de pecados y que podían nacer de nuevo como hijos de Dios. También que el bautismo del Espíritu era principalmente para la recepción del Espíritu Santo y era la admisión a la iglesia y reino de Dios. El bautismo corregía la falta de privilegios en el reino de Dios, el defecto de no poder reclamar una herencia de manera legítima o natural. Las primeras referencias escritas de la adopción al reino de Dios por medio del bautismo fueron escritas por Parley P. Pratt en una publicación en 1837 titulada Una voz de alerta. En ella, Parley presentó el ejemplo de los apóstoles de Dios, quienes debían abrir la puerta del reino y adoptar a extranjeros y advenedizos, convirtiéndolos en conciudadanos por medio de la administración de las ordenanzas. También indicó que los conversos serían recogidos y adoptados a la familia de Israel y serían partícipes del mismo convenio y promesa. José Smith explicó, tal como Pablo escribió en sus epístolas a los santos en la antigüedad, que solo a través del bautismo podemos legítimamente decir que Dios es nuestro Padre y acercarnos a Él con la confianza de que somos hijos del Altísimo. En una carta dirigida a la iglesia el 6 de septiembre de 1842, José Smith enseñó que los vivos estarían conectados con o sellados a sus antepasados gracias
al bautismo vicario, lo cual haría posible la adopción de ellos al reino de Dios. Haciendo referencia a la misión de Elías, José les recordó a los santos que la tierra sería desolada a menos que hubiese algún tipo de eslabón uniendo a padres e hijos, porque es necesaria, continuó, una unión entera, total y perfecta, y una continuación de las dispensaciones donde las llaves, poderes y glorias existan, desde los días de Adán hasta nuestros días. José declaró en su carta que el eslabón entre padres e hijos era el bautismo vicario. La adopción a la familia de Dios une a los santos con aquellos que están en el cielo, por quien se efectúa la ordenanza del bautismo, convirtiéndose en hermanos y hermanas, una conexión creada por la autoridad del sacerdocio, la cual se reconoce tanto en la tierra como en el cielo. Al declarar José que Dios no aceptaría más bautismos por los muertos efectuados fuera de las paredes del templo, la doctrina naciente de atar a generaciones por medio del bautismo vicario se convirtió en el motor que aceleró la construcción del templo de Nabú. La relación entre el bautismo y la salvación fue establecida de manera clara por Jesucristo. Por otra parte, la relación del bautismo y el poder sellador que Elías restauró era un concepto nuevo. Por consiguiente, al aprender Wilford en cuanto al bautismo por los muertos, dijo, lo primero que acudió a mi mente fue que mi madre estaba en el mundo de los espíritus. Falleció cuando yo tenía 14 meses de edad. No conocí a mi madre. Me pregunté si tenía el poder de sellar a mis padres. La respuesta fue sí. Wilford aceptó de su propia voluntad la responsabilidad de representar a sus familiares y registró en su diario todos los nombres de aquellos por quienes se había bautizado. Incluyó a muchos, aparte de su madre, Beula, sus hermanos Filo y Asael, tías, tíos, abuelos y sus bisabuelos, Josiah y Sarah Woodruff. A pesar de que no se guardaron registros de los cientos de bautismos vicarios que se efectuaron al principio, gracias a diarios y a otros registros, sabemos que se efectuaron alrededor de 6.800 bautismos vicarios antes de que se recibiera la revelación de los testigos, la cual se recibió en septiembre de 1842. El hecho de que solo había más o menos 4.000 miembros en la iglesia residiendo en Nauvoo indica el nivel de devoción por sus familiares fallecidos y su aceptación de la doctrina. Antes de ser expulsados de Nauvoo en 1846, los santos efectuaron más de 15.700 bautismos vicarios. La doctrina del bautismo por los muertos fue inclusiva e iluminadora. Guiaba a los vivos hacia sus antepasados y abrió las puertas de la salvación a todas las personas sin importar sus circunstancias en la mortalidad. José Smith, Wilford y otros santos creían entender ahora su función en el cumplimiento de la misión de Elías. No se habían percatado de que el bautismo por los muertos era solo la primera pieza de rompecabezas. La visión completa la tendrían una vez que consideraran el bautismo en relación a revelaciones futuras en cuanto a la investidura y el sellamiento por los vivos y por los muertos. La obra de redención de toda la raza humana apenas empezaba. Hermanos, con esto hemos terminado con el capítulo 4 del libro El testimonio de Wilford Woodruff, el desarrollo de la doctrina del templo. En el siguiente video vamos a leer el capítulo 5 del libro que se llama Ordenanzas del templo en Nauvoo.
A mano izquierda pueden ver el índice de todo el libro, así que veremos el capítulo 5 en el siguiente video. Ese es el fin del quinto video sobre lo que escribió la hermana Mackley en este capítulo que hemos acabado de leer. Hermanos, díganme por favor, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó o quizás fue nueva para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video en todas las redes sociales para que más personas puedan disfrutar de esta lectura del libro El testimonio de Wilford Woodruff, el desarrollo de la doctrina del templo. A lo mejor hay muchas personas que no sabían de primeramente los bautismos por los muertos o quizás el bautismo para la sanación o el bautismo o rebautismos para la remisión de los pecados. Son puntos o temas muy interesantes, la verdad. Inviten, por favor, hermanos, sus familiares, sus amigos que vengan al canal, que puedan suscribirse. Y como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio. En este caso específico, algo más sobre la historia y la doctrina del bautismo vicario. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien. Muchas gracias siempre por su apoyo. Que disfruten los otros videos de la serie si todavía no los han escuchado. Cuídense mucho, hermanos. Nos vemos. Chao.